Y para continuar con el tema de migración y el libre tránsito de personas por nuestro país, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Lorenzo Meyer, quien nos dará un comentario sobre este tema. Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Bienvenido, adelante con su comentario. Gracias, Maru. Bueno, son dos temas que se ligan inevitablemente y que están los dos sobre la mesa en este momento. Este de los migrantes centroamericanos y el Tratado de Libre Comercio, que de aprobarse ahora se llamará TEMEC, que México ya lo aprobó, Estados Unidos y Canadá no. Empecemos por este segundo para llegar al primero. Fue la crisis de 1982, la crisis económica, la que lleva a que México dé un cambio de 180 grados en la definición de su interés nacional en materia de comercio internacional. Hasta ese momento, la economía mexicana pues vivía con la protección arancelaria, centrada más en el mercado interno que en el externo, pero la decisión de los presidentes de la Madrid y Salinas, sobre todo, fue que ya no se podía seguir adelante así, que México tenía que buscar, a como diera lugar, que su economía se ligara, pero en serio, a la norteamericana, que esa liga se podría hacer mediante un tratado de libre comercio que se negoció y se firmó en los años 90 y que de entonces a la fecha nos pone en un país muy peculiar. No es tiempo de guerra como en los años 40, cuando México tenía el grueso de su comercio con Estados Unidos. Son tiempos normales y México tiene el 80% o algunos ponen un poquitín más ese comercio internacional con un solo país en el planeta, con Estados Unidos. Quiere decir que para propósitos comerciales y otros, el mundo externo para México se reduce a su vecino del norte. La promesa de este cambio tan drástico de una cierta independencia económica que había costado mucho trabajo a una dependencia casi total en materia del comercio exterior y el comercio exterior siendo cada vez más importante como parte del Producto Interno Bruto, eso llevó a que dependiéramos en extremo de los Estados Unidos, dependemos en extremo de los Estados Unidos. En las importaciones no tanto, en las importaciones es la mitad de las nuestras, que poco menos que tomamos de Estados Unidos, pero lo vital son las exportaciones. La promesa, digo, era que México crecería muchísimo, que México llegaría a ser país de primer mundo. Por eso es que nos metimos a la Organización de la Cooperación Económica, el club de los países ricos. No éramos ricos, pero prometían que seríamos ricos. Bueno, después de muchos años no ha sido ese el resultado, Y durante un tiempo exportamos mucha mano de obra de manera, pues, sin papeles a los Estados Unidos. Nuestra salida de indocumentados mexicanos irritó a muchos en Estados Unidos, se vio como un problema. Ahora ha disminuido esa salida de mexicanos, no ha parado, pero ha disminuido, pero ha sido sustituida por la de los centroamericanos, que tienen una crisis política, ecológica, económica, en particular Guatemala, El Salvador y Honduras. Como no pueden tomar aviones, se vienen por tierra vía México para llegar a Estados Unidos. Y aquí es donde las cosas se complican, porque tenemos el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es eso? Libre comercio, pero el gobierno norteamericano, en particular Donald Trump, ha usado el tema de los migrantes centroamericanos indocumentados para ligar
el libre comercio con esto y poner por sus decisiones, como muchas de ellas arbitrarias, que México tendría que pagar, bueno, sus exportaciones tendrían que pagar al entrar a Estados Unidos entre el 5 y quizá llegar al 25% del valor como tarifas, como castigo. Y entonces a México no le quedó más remedio, a su gobierno no había más que de dos sopas: o aceptaba que, como señala el marco legal, no se puede interferir con el libre comercio porque tenemos el tratado y que esto era inaceptable, lo de las tarifas, o someterse y no poner en peligro ese comercio. Optó por lo segundo. Es uno de esos momentos muy amargos en los cuales la soberanía, que nunca ha sido absoluta por parte de México, sobre todo después de la guerra del siglo XIX con Estados Unidos, siempre hemos estado bajo la sombra norteamericana, pero en fin, la soberanía relativa de México se vio disminuida. Por orden de Estados Unidos hay que parar a los centroamericanos. Bueno, cualquier país en el mundo, en principio, controla sus fronteras. El hecho es que la frontera del sur de México está descontrolada desde hace mucho tiempo. Y sí, nosotros no tenemos la capacidad de controlar el paso de los migrantes centroamericanos, pero eso viene de mucho tiempo atrás. Hoy se puso en el tablero, en la mesa de la discusión con Estados Unidos de manera dramática. México aceptó que no controlaba ese paso, que ahora sí lo va a controlar, que en estos días están retornando alrededor de 1,000 indocumentados centroamericanos al otro lado del Suchiate. Eso lo hacen las autoridades mexicanas y que se está tratando de cumplir con lo demandado por Estados Unidos. Y por otro lado, se aprueba en el Senado mexicano la continuación del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, y ayer en la prensa tenemos la sonrisa de un montón de senadores encantados de la vida de que han aprobado el TEMEC. Bueno, aquí entonces viene la unión de los dos temas. Por razones muy complejas, no las voy a discutir, ni siquiera las soy capaz de manejarlas bien a bien, razones económicas. El Tratado de Libre Comercio no ha sacado a México de donde estaba antes del tratado. Sigue siendo una economía no de primer mundo, tiene dificultades enormes para crecer, para crear empleo, y sin embargo reforzamos la idea de que el Tratado de Libre Comercio es una solución, quizá porque no tenemos alternativa. Entonces, por ahora, el gobierno mexicano reafirmó la validez de ese tratado, el hacerlo parte central del interés nacional mexicano, centro de nuestra economía. Pero ya con la amenaza de Trump, con la humillación que nos hizo Trump de interferir con ese tratado por el tema de Centroamérica, bueno, ese es el tema hoy, mañana puede ser cualquier otro, pero eso ya puso de manifiesto, incluso para el mexicano más despreocupado e ignorante de los temas internacionales, que México es ahora más vulnerable que antes, que mantener ese tratado no es la mejor solución ni económica, porque no crecemos de manera espectacular. Hoy la economía norteamericana está más o menos bien, por eso está tan contento Trump de que en este momento de su reelección o que prepara su reelección tiene un buen crecimiento económico, pero nosotros no. Entonces ese no es el camino futuro.
Por el momento no tenemos otro, pero debemos de buscarlo. Quizá los senadores no tenían los senadores mexicanos que aprobar el TEMEC, pero por lo menos no deberían de tener algo distinto a esa sonrisa de oreja a oreja, que parecía que realmente ya habían encontrado la salida a los grandes problemas mexicanos. No la han encontrado. Y la migración hoy de centroamericanos que pasan por México camino a Estados Unidos es un problema, es una tragedia, es una muestra de cómo Estados Unidos nos puede obligar a políticas que no queríamos. Andrés Manuel López Obrador, y con esto termino, y el presidente Bukele de El Salvador ya firmaron un acuerdo y creo que es una solución de corto plazo muy buena. México va a ayudar a El Salvador a crear empleos, no veo que sean muy permanentes, pero en fin, algo es algo, en su país para disminuir la migración. No es mucho lo que México puede dar, porque no tiene para darlo. Se prometen 100 millones de dólares, de los cuales se darán 30 millones de inmediato y los otros a mayor plazo. Con 100 millones de dólares no se resuelve el problema de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Esos problemas en realidad solamente los pueden resolver los gobiernos y las sociedades de El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero si Estados Unidos no se ve entusiasta, y no veo cómo vaya a ser entusiasta de poner dinero para crear empleos en Centroamérica, la contribución mexicana es una gota en el océano. Creo que es mejor que en cualquier otra solución de corto plazo. Creo que ahí sí México, sus gobernantes pueden por lo menos mostrar un rostro de satisfacción, porque moralmente están cumpliendo con una solidaridad con Centroamérica que no siempre hemos tenido, pero que ahora en este campo de creación de empleo por lo menos sí la tenemos. Claro, está la otra cara, que es la de estar apresando a sus conciudadanos que cruzan el Suchiate, pero no nos queda otra, porque la correlación de fuerzas con Estados Unidos es de tal naturaleza que nos pueden apretar en cualquier parte, y resistir la presión norteamericana requeriría que la sociedad mexicana, al menos la mayor parte de los mexicanos, estuvieran dispuestos a sufrir las consecuencias económicas de resistir a Estados Unidos, lo que implicaría disminución en el nivel de vida y precariedad mayor para todos los mexicanos, incluyendo para nosotros, el que habla, ustedes, radio, educación, toda la vida mexicana en mayor o menor medida se vería afectada, porque la dependencia que tenemos de Estados Unidos ahora es enorme. Entonces, decirle a Estados Unidos, vete al diablo, no acepto que me impongas tu política migratoria, requiere que nosotros como mexicanos estemos dispuestos a pagar el precio. No es del gobierno de México, es de la sociedad mexicana. Y por el momento no se ven muchas manifestaciones en México que digan, sí, vamos a defender nuestra soberanía relativa hasta lo último. Y en esas estamos, en haber reafirmado ahora, porque no teníamos otra, una dependencia económica por nuestras exportaciones a Estados Unidos, y vernos obligados a seguir una política migratoria de contención de los centroamericanos en función del interés nacional de Estados Unidos, no del nuestro ni de Centroamérica. Es una coyuntura bastante desagradable,
pero que nos lleva a pensar en el largo plazo. ¿Cómo salir de esta trampa? ¿Cómo diversificar nuestro comercio exterior? ¿Cómo intentar disminuir la dependencia de Estados Unidos, que no es un aliado confiable? Nunca lo ha sido y no lo va a ser en el futuro. Y es mi comentario para Radio Educación. Doctor Meyer, como siempre, agradecemos su tiempo y su análisis para los oyentes de Noticiario Pulso de la Mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Marta. Hasta luego.